Polígrafo de la Estrella de Panamá. Le quiero dar la bienvenida al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para la región. Nos impacta de alguna forma a nosotros los panameños por la gran migración de venezolanos que entran por la selva y por las diferentes rutas que hay para poder transitar hacia Estados Unidos. Nos impacta también por la democracia en la región y por la manera en cómo se van a desarrollar las cosas después de julio, que son las elecciones de Venezuela. Vamos a conversar con una venezolana, una activista, una periodista de hace 40 años que trabaja muy bien el tema, conoce muy bien las situaciones, muy cercana a la oposición que está tratando de llegar al poder. Le presento a Nitu Pérez. Gracias, Nitu, por estar con nosotros. Gracias, bienvenida. Gracias, Adelita, muy de verdad, amable por esa presentación. Y bueno, encantada de estar aquí con ustedes porque además ya tengo 6 años en Panamá. Y la verdad que te confieso que me he sentido bien, a pesar de que uno, bueno, no está en su casa. Pero siempre la casa de aquí sí, puede ser pero tu la casa. verdad es que nos han atendido y nos han recibido con mucho cariño. Y como tú misma has dicho, sí, yo creo que este es un tema muy importante porque sin duda alguna la migración ha impactado no solamente en Panamá, a toda la región. A toda la región y más allá también. En Europa también ha impactado. Claro, en todas partes. Claro. Sí, hay 9 millones, no sé, 8 o 9 millones de venezolanos que La no última viven en su cifra país. que están hablando es de 8.900.000. Qué bárbaro. O sea que estamos hablando de 9 millones. Y yo te preguntaría, discúlpame, tú sabes que nosotros tenemos los periodistas, Somos siempre periodistas. preguntamos, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Panamá? 3,5. Bueno, somos casi 4, ¿no? Bueno. Es el doble de la población de Panamá que se Mucho fue. más que el doble lo que ha salido. Exacto. Es como que se ha salido 2 veces y medio Panamá. Exacto. Es lo que ha salido de Venezuela. Nitu, Edmundo González es el opositor del señor Nicolás Maduro. ¿Qué posibilidad ves tú de que llegue al poder? Todas las posibilidades. Si las elecciones fueran realmente libres y transparentes. Ay, esa es la siguiente pregunta. A ver. Ese es el problema. Si las elecciones realmente son libres y transparentes, hoy día todas las encuestas de opinión hablan de que la diferencia en el menor, las que menos lo favorecen dan un 70-30 a favor de él, pero la mayoría dan 80-85% a favor de la oposición. Y esto es muy lógico porque son 25 años de promesas incumplidas. 25 años donde la gente creyó el cuento de que Chávez iba a llegar a luchar contra la corrupción, contra la impunidad, iba a igualar a todos hacia arriba, iba a dar igualdad de oportunidades a todos y resulta que convirtió al país en un país lleno de pobres, un país con una infraestructura destruida, un país donde no hay justicia, ni siquiera, no hay seguridad ni jurídica ni personal. Un país donde la infraestructura urbana se ha caído, donde no funciona nada, sí, donde hasta la moneda se ha devaluado, ya yo no sé cuántos ceros le han quitado, tengo entendido que le han quitado ya 12 ceros. Y ahora estás pintando un país dominado por el madurismo, o sea, por Maduro, por con el la chavismo, herencia, por el chavismo-madurismo. Exacto. Ajá. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo va a dejar el poder Maduro realmente si tiene tanto dominio en Venezuela? O sea, ¿tú ves factible que él deje el poder? Pongámonos a ver, si yo fuera Maduro y tengo tantas cosas que ocultar de lo que pude haber hecho, de no quiero soltar el poder, de toda la infraestructura que ya logró dentro del gobierno, ¿estaría dispuesto realmente a él a dejar el poder? No, las mafias nunca están dispuestos a dejar el poder. Entonces, ¿cómo va a haber un relevo? Tenemos que tratar a Maduro no como un partido político, sino como una mafia. Entonces, ¿cómo va a haber un relevo? Porque hay momentos en la vida en que tú tienes que pensar, hasta para las mafias, cuál es el mejor resultado que yo puedo sacar, yéndome o quedándome. Y yo creo que él está en esa disyuntiva, porque Maduro podría todavía, pero más que Maduro, su organización política podría tener un futuro. El que no puede tener futuro
seguramente es Maduro, ni Diosdado, ni todos esos funcionarios, los Rodríguez, todos esos que han cometido delitos de lesa humanidad. Esos no tienen futuro. Pero la organización política podría tener un futuro porque no todos han cometido delitos de lesa humanidad. Sí, pero ¿de dónde sale la disyuntiva de Maduro? O sea, ¿qué es lo que lo ha puesto a él a pensar en esa disyuntiva? Bueno, María Corina Machado le ha dicho muchas veces que a él le conviene más negociar con ella que quedarse en el poder. Y yo creo que, como ha pasado con otros dictadores en el mundo, siempre se busca una salida de para dónde se quiere ir, a Cuba, se quiere ir a Irán, pero se quiere ir a Turquía. Mira, ¿cómo es esa negociación? La verdad es que es muy duro decir esto, ¿no? Yo no sé porque yo no estoy en las negociaciones, claro, por supuesto, ¿no? Yo lo entiendo. Yo sé que se está hablando de una amnistía. Es lo último que se ha venido conversando, de una amnistía. Pero ¿una amnistía para quiénes? ¿Para cuántos Porque también, Venezuela lo que no quiere es impunidad, está harta de la impunidad. Ahora, no se nos olvide que después que el nazismo cayó, ¿cuántos eran los oficiales, los soldados? Eran 900.000. ¿Y cuántos se juzgaron en Nuremberg? Recuérdate de eso. Sí. ¿Cuántos fueron? 1.400. No fueron más de eso. Obviamente no todos. De 900.000 a 1.400. Pero tú tienes que dar un ejemplo. O sea, que la Tú oposición... tienes que iniciar algo para decir, miren, muchos de ustedes van a salir porque no cometieron delitos de lesa humanidad, pero hay otros que tienen que ser juzgados. Pero entonces, ¿cómo va a salir Maduro si él realmente tiene casos en la Corte Internacional por delitos de derecho de lesa humanidad? Tú sabes la cantidad de gente que fue perseguida después, incluso Pinochet, o se nos olvida. Claro, pasaron los años y terminó juzgado. Y a eso voy, o sea, pero si estamos hablando de una salida tal vez consensuada, ¿verdad?, de Maduro, él no va a salir para no negociar eso. Yo no creo que sea tan consensuada. Yo creo que Maduro está en una... Vamos a estar claros. A ver. Nunca antes la oposición había tenido el 80% de preferencia. Y cuando hablamos del 80% de preferencia, allí hay familiares y militares. Ahí hay chavismo, o lo que fue el chavismo. Ahí hay maduristas. Porque Venezuela toda está sufriendo de una gran opresión, de una gran miseria. Eso entiendo. Y entonces él se va a ver obligado él se ha visto obligado a llamar a unas elecciones. Ojo, que las va a ver. Yo no lo sé todavía. Ajá. Porque se está hablando también, en las últimas semanas se ha venido hablando de que podrían suspenderla por una conmoción nacional. Exacto, eso es lo que estaban hablando. Espérame, quiero hacer una pausa y analizar también algunos temas acerca de Edmundo, que es el líder de la oposición ahora. El candidato. El candidato, es verdad. Y también algunos otros factores de qué pudiera pasar con el Círculo y Maduro. No se vaya, una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy converso con Nitu Pérez y ella es una activista, una periodista venezolana y estamos analizando la situación del país vecino, ¿no? Y cómo se va a desarrollar tal vez el tiempo de elecciones. A ver, Nitu, hay cosas importantes a entender. La primera es, ¿por qué Maduro permitió que hayan elecciones? Las permitió porque creo que en el marco de las negociaciones con Barbados y con Europa fue una de las peticiones que se hizo. Vamos a dilucidar este asunto a través de una elección popular. Fue, digamos, una de las condiciones que pusieron. Y bueno, él accedió a esto con una fecha extrañísima para los venezolanos, que es 28 de julio. Claro, la entendemos para ellos porque el 28 de julio era la fecha natal de Hugo Chávez. Y ellos siempre, tú sabes, ponen ellos utilizan a Chávez cuando les interesa y cuando no han ido borrando, por ejemplo, los ojitos. El madurismo ha ido borrando un poco la imagen de Chávez y tratando de realzar la imagen de Maduro, ¿no? Fíjate, hay también, perdóname que me vaya para otro tema, pero es importante
las fracturas también que hay dentro del régimen. Y lo vamos mismo, a hablar ¿no? ahora. Y lo quiero hablar ahora Entonces, contigo. bueno, a la pregunta que me hiciste puntual, bueno, hay unas elecciones porque fue una petición dentro del marco de las negociaciones de Barbados. Ahora, ¿ustedes creen que van a ser unas elecciones limpias, transparentes? No, yo creo Entonces, que el régimen, incluso, fíjate, una cosa de las que está pasando en Venezuela es que ya nadie pide condiciones. Siempre en los procesos anteriores la gente decía, no tenemos condiciones electorales, este Consejo Nacional Electoral que es chavista, las máquinas que no nos sirven, el fraude que se hace, los centros electorales que los mueven, los electores que los mueven. Te puedo decir cosas como, por ejemplo, una persona que votaba en Ciudad de Panamá, para que entiendan los panameños, de repente aparecía votando en Boca del Toro. En el padrón de otro lado, claro. Entonces, Sí. no iba a llegar allí, era imposible el bueno, traslado. pues ese tipo de situaciones pueden ser tan importantes para cambiar el resultado. Muchísimo, claro, Y entonces, porque además en esta oportunidad, a mi juicio, ellos van a utilizar todo el menú de fraude que tienen para tratar de robarse unas elecciones. Ahora, Venezuela y el mundo sabe que el 80% de los venezolanos adentro y afuera entonces, están hartos de 25 años de chavismo, de madurismo y de una vota militar aquí. Entonces la pregunta es, ¿la elección va a ser reconocido el resultado de la elección por la oposición? Fíjate, la oposición no está ni siquiera pide ya condiciones, ni la oposición ni los alacranes, que eso sería muy complicado que lo entendieran los panameños, pero podría hacerlo rápidamente. En Venezuela el alacrán se llama a unos que dicen ser opositores pero que no lo son, que han cohabitado, convivido y que ahora son supuestamente candidatos, pero que todo el mundo sabe que son candidatos impuestos. Son como el caballo de Troya, pues. Es para decir que, porque nunca pensaron, fíjate, ¿cuál es el tema? María Corina Machado es la líder fundamental de la oposición venezolana. La inhabilitaron de la noche a la mañana para que no participara porque la mujer sencillamente arrasa. Se dijo que íbamos a unas elecciones primarias, la oposición, que torpedearon de todas las maneras y sin embargo se hicieron. Aquí en Panamá tuvimos elecciones primarias, en las que, por cierto, yo también participé. Entonces, María Corina arrasa con el 92% de los votos de esas primarias y el régimen la inhabilita. Pero la oposición votó por María Corina Machado a sabiendas de que estaba inhabilitada. Es decir, ya no nos importa, esa es la líder que queremos. Claro, porque están jugando también con otras reglas. Ahora, entonces, María Corina nombra a una sustituta, Corina Lloris, que no tiene ninguna inhabilitación, que no ha ejercido la política, que es una académica, una mujer reconocida y tampoco la dejan inscribir. ¿Qué queda? Queda el señor Edmundo González Urrutia, un diplomático, honesto, conocido en el mundo político, pero que jamás tuvo ninguna preponderancia, vamos a decir así, y lo dejan pasar. ¿Por qué lo dejaron pasar? ¿Por qué lo dejan pasar a él? Porque pensaron que los votos no eran transferibles. Igual que pasó acá. Igualito que pasó aquí. Solo que aquí hay democracia y hay dictadura. No, sin comparación eso, nada más en el campo político, ¿no? Sí. Pero, o sea, insisto en la pregunta, ¿la oposición reconocerá los resultados? La oposición va a hacer todo. Lo importante es, el mundo va a reconocer, la comunidad internacional va a reconocer unos resultados si se los roban. Cuando todos sabemos... Tiene que haber alguien que diga que se los robaron. Entonces, fíjate qué pasa. En estos días, la Unión Europea le levantó las sanciones al presidente del Consejo Nacional Electoral, señor de apellido Amoroso. ¿Y cuál fue la reacción del señor Amoroso? Ponerse furioso porque le levantaron las sanciones. Porque o se las levantan a todos, pero no me las levanten a mí solo. ¿Por qué? Porque van a pensar que yo soy un traidor. Porque tienes que meterte en la psicología de ellos. E incluso el segundo hombre del PSUV, el señor Diosdado Cabello, se puso todavía mucho más bravo porque le habían levantado las sanciones. Pero ahora el presidente de la Asamblea Nacional ha solicitado que la Unión Europea sea desinvitada.
que no vaya Exactamente. como observador internacional. Entonces, ¿quiénes van a Venezuela a observar? La OEA. Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Se lo van a permitir a la OEA? ¿Se lo van a permitir a la ONU? Es que porque al Centro Carter sabemos que sí se lo van a permitir. Sí, pero, bueno, Estados Unidos deberían de hacerlo, porque bueno, el Centro Carter ha sido muy criticado en mi país, porque en muchas ocasiones ha dado por cierto los fraudes, ¿no? Exacto, exacto. ¿Okay? Pero quizás sería el único, no sabemos. O sea, lo que te quiero decir, Claro, estamos hablando tú y yo y no sabemos todavía qué va a pasar en Venezuela, porque en Venezuela todos los días las reglas cambian. Ni tú, voy a hacer la segunda pausa, vamos a regresar enseguida con más. Está muy interesante la comunicación y también la información que nos brinda nuestra colega. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. En nuestro bloque final vamos a tratar algunos otros temas. Yo sé que va a ser difícil resumir con Nitu, pero Maduro también enfrenta ciertos problemas internos. Tiene rupturas internas con sus allegados. Vimos recientemente la encarcelación del ministro de Petróleo, nada más y nada menos, y algunas otras cosas. ¿Cuáles son sus desafíos como régimen en este momento? Es que fíjate, todo se une. ¿Cuál es por qué hay esta oportunidad de oro para la democracia venezolana? Porque tenemos un régimen debilitado enormemente, porque además de todos los casos de corrupción que tiene denunciados, ya no por la oposición, sino por ellos mismos, además de eso, el pueblo entiende perfectamente que le han robado es a ellos. Estamos hablando que Tarek El Aissami, el ministro de Petróleo, o el caso por el que se le está supuestamente juzgando, es por la pérdida de 23.000 millones de dólares. 23.000, que sepamos. Yo creo que es mucho más. Pero ¿por qué Maduro le habrá hecho eso a él? Siendo una persona de confianza de su Porque esto es una círculo. mafia y aquí hubo un tumbe. Yo no sé cómo lo dicen aquí en Panamá, así tal cual se pero dice. en Venezuela, digamos, entre los delincuentes habla, me tumbaste. Algo no le entregó a alguien que el pleito es porque fíjate que en Venezuela la gente lo que se pregunta, pero ¿dónde están los 23.000 millones? Entonces, ¿dónde están los 23.000 millones? Nadie dice dónde están los 23.000 millones. ¿Qué tan fracturado puede ser ese el problema para Maduro en este tiempo? Él era un hombre con muchísimo poder, no solamente que está preso él, hay 60 personas detenidas hasta ahora. Exacto. Antes de entrar a este programa oí que habían un par de personas más que no los tengo confirmados, ¿no? Pero cada día hay más y hay más. Él era un factor muy importante. No es que fue ministro de Petróleo, es que fue gobernador del estado de Aragua. Además, sí. un hombre con grandes conexiones en los Andes venezolanos. O sea, ahí hay una fractura. Pero también hay un pleito entre Diosdado Cabello, que es el segundo hombre del gobierno, del partido, y el presidente de la Asamblea, que es Jorge Rodríguez. Ahí también hay unas fricciones enormes. Hay unas fracciones, es más, lo dicen públicamente, hay quienes se llaman chavistas originarios, que fueron incluso ministros de Hugo Chávez, que están apoyando abiertamente al señor Edmundo González. Eso te habla de una fractura. Sí, ya está muy claro. Entonces, ahora hay una fractura del régimen, de su partido, pero además hay un descontento general. Correcto. Mira, Maduro perdió la calle. La calle ya no es de Maduro, ya no es del régimen. Entonces hay altísimas posibilidades. Podrán hacer toda la trampa que quieran, pero los venezolanos saben que lo que quieren es salir de este régimen. Pero por eso mismo es que se ven vulneradas las elecciones hasta cierto punto por una ley que es la ley del fascismo, que se puede invocar en cualquier momento en contra de Edmundo. Que la ley del fascismo es simplemente a quien que incite a la violencia o que hable acerca de cierta superioridad, etcétera, le puede caer. La ley del fascismo es que todo aquel que hable contra el régimen puede ser ¿Qué posibilidad ven ustedes que eso pueda ser una espada de Damocles? Es una espada de Damocles. Es una espada de Damocles. ¿Y cómo evitar que eso caiga entonces? No la podemos evitar. Nosotros lo que tenemos es que seguir hacia adelante. Y María Corina ha dado muestras de entereza, de coraje, de valentía, como nunca nadie. Fíjate una cosa, Adelita,
En Venezuela nunca habíamos visto un líder que vaya de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, diciendo, no voten por mí, voten por él, con un afiche. Ella no está pidiendo el voto para ella, que esa era otra de las cosas que la señalaba, no solamente el régimen, sino también la oposición, que era una mujer soberbia, soberbia. Es la líder fundamental y anda de pueblo en pueblo con un afiche, voten por Edmundo. Claro, porque es el cambio, pero me pregunto, ¿cómo dejaría atrás Venezuela 25 años de chavismo? De la noche a la mañana. Sí, pero eso deja una mella importante. Nadie puede negar eso. Entonces, ¿cómo va a ser la oposición en caso de ganar para poder sacar adelante eso? Tú sabes que la historia nos cuenta que cuando hay un ganador, comienzan las ratas a saltar de los barcos. Eso puede pasar inmediatamente. Yo no tengo ninguna angustia de si se reconoce el triunfo, no vayan a entregar, van a entregar. Es más, muchos de los que están en las instituciones públicas son los primeros que van a decir, ya va, ganaron, ya está bueno. ¿Tú dices? Yo, convencida. Yo conozco a Venezuela y a los venezolanos, pero además es la historia del mundo. Es que me cuesta mucho entender cómo Maduro ¿Tú te va a acuerdas soltar cómo el poder? encontraron a Gaddafi, cómo encontraron a... Sí, pero esos fueron intervenciones ya Pero un cómo poco los más encontró violentas. la gente, a uno en un hueco, escondido, y tenían el ejército más ¿Tú importante. temes que ese sea el final de Maduro? No, yo no creo que ese sea el final de Maduro. Ni... ¿Cómo te imaginas su salida? ¿Pacífica o violenta? Oye, depende de lo que ellos quieran. Los venezolanos la queremos pacífica. Los venezolanos la queremos pacífica. Yo no sé cómo la querrá él. ¿Y él y quiénes más pueden terminar saliendo de o en ese plan de no es inmunidad, pero para poder Lo que ceder pasa el es poder? que no te olvides que ellos están siendo investigados por delitos de lesa humanidad. Por eso estoy hablando. Bueno, tendrán que irse a un país donde no los entreguen. ¿Entiendes? ¿Hay Porque algún tipo de conversaciones con respecto a esto? no tengo idea. Pero sí hay te conversaciones. diría mentira. Pero sí ha habido conversaciones, tengo entendido, entre la oposición y Maduro. Pero claro que las ha habido. Entonces, claro, Claro en que las ha esas habido. conversaciones, ¿qué pasa? Hay que preguntarles a ellos. La verdad es que ¿Qué hasta esperas tú que pase como periodista, como conocedora? yo espero que se vaya. No, entre las conversaciones que ellos están hablando. ¿Crees que esa sea una salida consensuada, por ejemplo? Yo creo que a Maduro le iría mucho mejor si se va conversado que si se queda. Y por último, la relación que tiene Venezuela con China, Rusia e Irán, ¿les sirve de soporte en todo caso de decir no voy a respetar lo que había yo dicho? ¿Le puede seguir siendo de soporte? Pero claro, ese es el gran soporte que él ha tenido. Ahora, cuando tú tienes el 80% de un país que no quiere ni a Cuba, no quiere a los chinos, no quiere a los rusos, lo que quiere es rescatar Ni a su los soberanía iraníes. y rescatar su libertad y su democracia, yo Nada creo sirve. que nada sirve. Además, recordemos que en el continente hay un gobierno como Milei, en el continente puede haber un cambio en los Estados Unidos este mismo año, y las cosas pueden ser diferentes, incluso en Europa, Claro, que vienen las unas fichas. elecciones ahora en junio, también las cosas pueden cambiar Las favorablemente fichas hacia la cambian. democracia. Anito, yo espero lo mejor para Venezuela. Si es que hay elecciones, que sean unas elecciones en calma, no sé si transparentes decirlo, pero que los resultados favorezcan de forma positiva al país. No tengas duda que si hay, Gracias. no tengan duda que si hay elecciones en Venezuela, así sea, con todo el menú de fraude que quieren aplicar el chavismo, los venezolanos se van a imponer porque los venezolanos ya dijeron hasta aquí. Bueno, Nitu, gracias por Gracias a estar ti. acá en el programa. De Gracias a verdad, ti, muy de amable. verdad. Voy a tratar de invitar también a la Embajada de Venezuela. Fíjate que me parece interesante su opinión y su forma de ver el siguiente, pues, proceso electoral, a ver qué tienen que decir. Sería muy interesante, Sí, sobre sería todo bueno. porque no dejaron inscribir en el registro electoral a muchos venezolanos que vivimos Bueno, aquí. también se lo preguntaría. Sería, porque además nos pidieron, por ejemplo, los que tenían visa, yo sé que están, un segundo, los que tenían visa
de crisol razas. de razas no los dejaron inscribir. Ok. Y es tan válida como cualquier otra. Gracias, Nitu. Tenemos que retirarnos rápido. Gracias. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.